Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles a través de este medio. Hoy es 13 de septiembre del 2020 y estamos de regreso a nuestro estudio de Filipenses. Espero que todos se encuentren muy bien, ahí a donde quiera que estén. No sé si estén en su casa, en el trabajo o donde tengan la oportunidad de escuchar esta grabación. Les mando un afectuoso saludo y vamos a comenzar nuestro estudio del libro de Filipenses de esta semana. Antes de ir a la escritura, quisiera que tomáramos un tiempo para orar y darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar juntos una vez más a través de este medio. Si puedes, si tienes ahí en algún momento en tu casa o donde quiera que te encuentres, un momento privado donde puedas apartarte, donde puedas cerrar tus ojos y acompañarme, me gustaría que me acompañaras en oración. Demos gracias a Dios. Padre amado, queremos agradecerte por la vida que nos has dado, Señor, por tu protección, por el cuidado que tienes sobre tus hijos. Te agradecemos, Señor. Gracias por la familia, gracias por nuestros cónyuges, gracias por nuestros hijos, gracias por nuestros padres, nuestros hermanos, por nuestros nietos, si es el caso. Gracias por la familia, Señor, que nos has permitido formar. Te agradecemos tu cuidado y tu protección, tu provisión para con nosotros. Estamos, Señor, entendidos, entendemos perfectamente bien que de ti proviene todo lo bueno, Señor. Dice tu palabra que de lo alto viene, Señor. Gracias por este día de hoy. Gracias por darnos la oportunidad de amanecer. Te glorificamos y te exaltamos. Padre, reconocemos que eres bueno, que eres justo, que eres misericordioso. Nos deleitamos, Señor, en tu presencia, en tu palabra. Te agradecemos tanto, Señor, tantas bendiciones. Queremos pedirte, Padre, que la obra que has comenzado en nosotros continúes hasta el día, Señor, de tu Hijo Jesucristo, hasta el día en que nos llames a cuentas. Muchas gracias, Señor, porque de lo que éramos, Señor, hoy somos diferentes. Gracias a ti, la gloria es para ti. Bendito seas tú, Señor, porque a través de tu palabra nos enseñas, nos llevas a más, nos permites crecer, nos permites madurar. Y ese es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Ser instruidos en tu palabra para poder glorificar y exaltar tu bendito y santo nombre. Oramos, Señor, porque esto siga en nuestra vida, pero no solamente en nosotros, sino también en aquellos a los que amamos, aquellos que no te conocen, Señor, de nuestra familia, los compañeros de trabajo, los compañeros en la escuela, las personas que nos rodean, Señor, en el día a día. Oramos por ellos también, porque ellos también te conozcan y se acerquen a ti, Padre. Muchas gracias porque tú eres justo, eres bueno, eres fiel. Gracias porque tu bendición enriquece, Señor, y sabemos que tienes planes para cada uno de nosotros. Y, Señor, estamos en tus manos y dependemos de ti, Señor. Te agradecemos porque sabemos que tú tienes un tiempo para cada quien y confiamos en tu bendita gracia, en tu bendito amor, en tu paciencia, Señor, y en tu sabiduría. Gracias por la vida de aquellos que amamos, Señor. Los ponemos en tus manos y te pedimos que los bendigas y que los ayudes en todo tiempo, Señor. Gracias por tu gran amor. Oramos por nuestros gobernantes. Queremos pedirte por cada uno de ellos. Pedirte, Padre, porque tú los bendigas, los ayudes y que en este tiempo, Señor, donde están trabajando en esta pandemia, en esta situación que está a nivel mundial, tú les des la sabiduría para, Señor, gobernar de manera prudente, sabia, no solamente en este tiempo, sino en todo tiempo, Señor. Darles, infunde en ellos ese temor hacia ti, hacia tu palabra, Señor, para que gobiernen de acuerdo a tu preciosa voluntad. Gracias por lo que has hecho en nuestro país, en nuestro estado y lo que estás haciendo en nuestra ciudad. También oramos por los hermanos, Señor, que se reúnen, por los pastores, oramos por sus vidas, te pedimos por ellos, te pedimos, Señor, que los fortalezcas y los ayudes y les des, Señor, de ti, Padre, a todos y a cada uno de ellos. Gracias, Señor, por la bendición sobre sus vidas. Te pedimos por tu iglesia, te pedimos que el cuerpo de Cristo se fortalezca y crezca, Señor. Gracias, bendito Padre. Te pedimos que pronto podamos reunirnos y que cuando lo hagamos con alegría, lo hagamos, Señor, con amor y que gente, Señor, venga y conozca de ti y de tu palabra, Padre, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar. Como les decía yo, este domingo es muy especial porque hemos llegado a un momento
en que nos encontramos en la semana 45, y este es el último mensaje de la gran epístola de Pablo a los Filipenses, llamada como la epístola de la alegría. Hace 45 semanas aproximadamente nos embarcamos en este libro y Dios nos ha ido llevando a través de muchas verdades, aplicaciones maravillosas, y hoy ponemos fin a esta carta. Y la verdad es que mi oración es que aunque dejemos de predicar sobre ella, quede grabado en nuestros corazones, que siempre esté fresco en nuestras mentes y activo en nuestras vidas. Y de esta manera vamos a continuar en este estudio y a terminar, si así Dios lo permite. Estamos en Filipenses capítulo 4, versículo 20. Vamos a leer el 20 al 23 y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a terminar. Filipenses 4, 20 al 23. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hay una palabra aquí que se repite 2 veces en estos 4 versículos, a los que me gustaría llamar tu atención y que nos va a proporcionar la sustancia del mensaje que aquí se presenta. Esa es la palabra santo. Aparece en el versículo 21 y luego aparece de nuevo en el versículo 22. La palabra santo va a ser el gancho del que nos vamos a colgar para ver estas verdades en estos 4 versículos. Es una palabra familiar para nosotros, pero también es cierto que la mayor parte de la gente la entiende de manera incorrecta o de manera inapropiada. Por ejemplo, si alguien te preguntara si eres santo, ¿qué dirías? Algunas personas tendrían cierto temor en responder porque el término santo ha sido cargado con tantas cosas que no son representativas de su significado bíblico. La palabra santo se ha alejado mucho de su sentido original del Nuevo Testamento. Y para algunos de nosotros sería raro decir que soy un santo, porque vivimos bajo la suposición de que alguien que es un santo vive en un nivel espiritual mucho más alto que nosotros, y estaríamos pensando que somos algo jactanciosos o incluso hasta orgullosos. Incluso decir que soy un santo podría sonar un poco raro, porque reservamos ese término para las personas espirituales que se parecen mucho más a Jesucristo de lo que suponemos que somos nosotros mismos. Por lo que, en un sentido, puede hacer que tengamos un poco de miedo en responder de manera afirmativa. Y luego, mirándolo desde el extremo opuesto, es posible que no queramos decir que somos santos porque la gente podría malinterpretar lo que queremos decir con eso. La mayoría de la gente, supongo, consideraría a un santo como una figura importante, muerta desde hace mucho tiempo, que tal vez está en una forma de estatua en alguna iglesia católica o en algún lugar. Podría ser muy inaceptable para nosotros ser identificados como un santo si evaluamos la santidad, como lo hace la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, la teología católica dice que un santo es aquel que ha mostrado una devoción insuperable a Cristo. Y si tomas esa definición de que es un santo, alguien así que ha demostrado una devoción insuperable a Cristo, es posible que te muestres reacio a llamarte santo porque sería difícil describirte así. Sin embargo, a pesar de toda esa información errónea sobre lo que es la santidad, sí es posible que te interese saber que la palabra favorita de Pablo para los cristianos es la palabra santo. Lo usa más de 60 veces en sus epístolas, y cuando habla de santos, la mayoría de las veces se refiere a cristianos comunes. Voy a leerte otra vez el versículo 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Y luego en el versículo 22 dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. En ambas referencias, el término se usa con mucha frecuencia. De hecho, identifica a todas las personas de la iglesia de Filipos como santos en el capítulo 1, versículo 1 de Filipenses. Si estás ahí, acompáñame y vamos a ver lo que dice, cómo introduce esta carta. Y dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. No solo son los diáconos o los obispos, que en este caso serán los pastores o los que están al frente de la iglesia, sino todos los miembros de la congregación son santos. Un niño dijo que los santos son figuras de vidrieras que bloquean la luz del sol. Y otro niño le respondió, no, los santos son personas que dejan que la luz brille a través de ellos. Y en efecto, es la verdadera definición de un santo. Cualquier santo podría
definirse como aquel en quien existe la luz de Cristo y de quien brilla la luz de Cristo. Pablo, al llegar al final de su carta de los Filipenses, les recuerda la identificación que les dio al principio, que de hecho son santos. Ahora, si alguien te preguntara si eres un santo, para cuando terminemos con nuestro mensaje de esta mañana, espero que puedas dar felizmente la respuesta correcta. Vamos a ver algunos puntos acerca de los santos, en este caso nosotros. Por ejemplo, número 1, vamos a ver 4. Número 1, el carácter. El carácter que debe definir a un santo, la naturaleza, la definición de los santos. Esta palabra de santos viene de la palabra, empieza con H, agios, que significa apartado, separado. Ahora sabemos que la Biblia dice que Dios es santo y que Dios entonces es apartado. Si eso es lo que significa, estamos diciendo que Dios es un Dios que está separado. ¿Pero de qué está separado Dios? Dios está separado del pecado. Y esa es de hecho la definición más pura de la naturaleza de Dios. Porque Él es el único Dios que está apartado en ese sentido, pero también es el único atributo de Dios que se repite 3 veces. Porque la palabra dice que Él es santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque lo define completamente diferente a nosotros que somos pecadores. Él está separado del pecado. Entonces, entendemos que un santo es uno que está separado del pecado para Dios por propósitos santos. Todo esto es inherente a la palabra. Separado del pecado para Dios por propósitos santos. Eso es un santo. Cualquiera que esté separado para Dios es un santo. Ahora, hay una comprensión más profunda de esta definición en el versículo 21, porque dice saludar a todos los santos y luego agrega en Cristo Jesús. Y en el ámbito de estar en Cristo Jesús es donde se produce la santidad. Esa pequeña frase, en Cristo Jesús, es muy común para el apóstol Pablo, porque define la identidad del cristiano. Estamos en Cristo. No solamente creemos en Cristo, no solamente creemos que Él vivió, murió y resucitó, no solamente creemos que Él proporcionó la salvación, no solamente creemos que Él vendrá de nuevo, no solamente creemos en Cristo, sino que estamos en Cristo en una unión de vida, estamos unidos a Cristo. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y varias otras veces en esta epístola usa el término en Cristo o en el Señor. Para él su misma vida estaba en Cristo. Hay un sentido en el que el creyente ha sido separado del pecado para Dios y esa separación se logra cuando dejamos de estar en la oscuridad, en el pecado, y nos convertimos en la luz, en la santidad, en Cristo. Eso obviamente no se ha completado todavía hasta el día de nuestra glorificación. Hemos recibido el Espíritu Santo que mora en nosotros y con Él la vida de Dios dentro de nosotros, que es una naturaleza justa. Dice 2 de Pedro, si me acompañas, capítulo 1, versículo 4. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Entonces un creyente es un santo porque todo creyente está en Cristo, separado del pecado para Dios por propósitos santos. Eso es cierto para todos nosotros. Y entonces la definición del santo, la naturaleza del santo, el carácter del santo es muy simple. Está separado del pecado para Dios por propósitos santos, cuya separación ha ocurrido cuando ese individuo se convierte en Cristo a través de la fe. Pablo le dice a la iglesia romana, estamos unidos en Cristo, morimos en Cristo, resucitamos en Cristo, caminamos en la novedad de una vida en Cristo. Le escribe a los Gálatas y les dice, estoy crucificado juntamente con Cristo y la vida que vivo, dice, no soy yo, sino que es Cristo que vive en mí. Y esto podemos decir nosotros los cristianos, que no es cierto para todas las religiones del mundo. La gente no está en Buda, solo creen en las enseñanzas de Buda. No están en Mahoma, solo creen en las enseñanzas de Mahoma. Ese tipo de unión de vida es distintivamente cristiana y por lo tanto somos distintivamente los separados llamados santos.
No debe haber ningún inconveniente de llamarte en tu corazón y mente santo. La única renuencia debería ser que te sientas avergonzado de decirlo porque alguien sabe que no estás viviendo como deberías de vivir siendo un santo, pero el título lo tienes. Solo para dejarlo más en claro posible, ¿quiénes son los santos? Si identificaras a la iglesia más problemática y, por decirlo así, más pecaminosa a la que se describe en el Nuevo Testamento, sería a la iglesia de Corinto. Ahora escucha estas palabras de aliento que Pablo le da a esta iglesia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1, dice: Estimados hermanos de la iglesia de Dios que están en Corinto, Dios los ha hecho santos por medio de Jesucristo. Él los ha llamado a ser su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes confían en el Señor Jesucristo, quien es Señor de ellos y también nuestro. Un cordial saludo de parte de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y de parte de Sóstenes, nuestro hermano en Cristo. Incluso, fíjate, los corintios eran santos. Con todos nuestros fracasos, debilidades, problemas, seguimos siendo santos. Pero ¿cuál es el carácter de un santo? Bueno, uno que ha sido apartado del pecado para Dios, apartado con un propósito santo, es una persona que en él ocurre cuando pone su fe en la persona y en la obra de Jesucristo, porque ahora está en Cristo, y si poseemos la justicia de Cristo, estamos separados del pecado y del dominio del pecado. Pablo se complace en recordarle a los filipenses que ellos son santos, y será mejor que se tomen en serio el hecho de estar a la altura de ese título. Entonces, es importante entender que por estar en Cristo, por poner nuestra fe en Cristo, por vivir en Cristo, es que somos santos. Ahora, vamos a ver el segundo término del que yo te hablaba. Son 4. ¿Cómo debe adorar un santo? El versículo 20 de Filipenses 4 dice: Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los santos son conocidos por su adoración. Los santos no deben ser adorados. Los santos deben adorar. Los santos son conocidos por su relación con Dios a través de Cristo. Esto, por cierto, en el versículo 20 se conoce en las Escrituras como la gran doxología. La doxología proviene de la palabra griega doxa, que significa gloria. Entonces, una doxología es simplemente una palabra sobre la gloria. Es atribuir gloria a Dios. Es una doxología en el sentido de que tú reconoces a ese Dios, lo alabas por esa gran verdad que Él es. Es un estallido en el versículo 20 de alabanza que fluye del gozo exuberante del apóstol por toda la carta que literalmente ha expuesto la verdad de Dios hasta ahorita inaudita. Lo que aprendemos aquí es que la adoración, como siempre, es la respuesta. Escucha esto. Es la respuesta adecuada a la doctrina. La verdad debe producir alabanza, gozo, gloria a Dios. Entonces el corazón de la doxología es: sea la gloria. Eso significa dar honor, alabanza, adoración divina. Eso es lo que es una doxología. Da gloria a Dios. Lo exalta, lo honra, lo respeta, lo teme, lo alaba. Es una respuesta adecuada a la verdad. Y toda la maravillosa verdad que ha estado fluyendo a través de esta epístola culmina ahí. Y déjame leer el versículo 19. Y mi Dios suplirá todas tus necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El simple hecho de darse cuenta de que todas sus necesidades se satisfacen en Cristo libera, por así decirlo, la emoción reprimida y surge la exuberante alabanza inspirada por el Espíritu en el versículo 20. Un estallido similar de alabanza doxológica ocurre en otro punto culminante en las cartas de Pablo. Pero antes de ir allá, permíteme decirte esto. Cuando tú entiendes la gran verdad de Dios, cuando experimentas ese gran amor, esa paz, esa protección, algo que te haya sucedido de parte de Dios, del fondo de tu corazón,
sale una alabanza, algo que honra al Señor. Puedes a lo mejor en algún momento de tu vida haber experimentado algo así como, Señor, bendito sea tu nombre, porque algo tú experimentaste, no sé, una provisión, una protección, no sé, algo que haya sucedido en tu vida y de tu corazón nace ese grito, como dice aquí, una alabanza exuberante que como que si explotara. Déjame ponerte el ejemplo. Romanos. Los capítulos del 1 al 11 en Romanos nos proporcionan un tratado doctrinal extraordinario en todas las escrituras. Es una cosa extraordinaria este capítulo del 1 al 11 en Romanos. La discusión monumental del significado de la venida, la muerte, la resurrección de Jesucristo y cómo Pablo ha pasado los 11 capítulos de esta doctrina de una profunda verdad. Y llega el momento como si ya no pudiera contenerse. Y en el versículo 33 del capítulo 11 llega al final de esta selección doctrinal de Romanos. Y es como si la tapa se abriera y él simplemente derramara estas palabras con entusiasmo. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y después de expresarse de esta manera, se sienta a escribir la última parte de su libro. E incluso después de la última parte de Romanos, que es una instrucción práctica, no puede cerrar la epístola sin otra vez la alabanza. Romanos 16:27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es un clamor que sale del corazón de este hombre. La alabanza es siempre la respuesta adecuada a la verdad. Por eso cuando adoras a Dios, lo adoras en espíritu y en verdad. El momento de la adoración es cuando estás respondiendo a esa verdad. Entonces, ¿cómo podemos adorar a Dios si no conocemos la verdad acerca de Él? El apóstol Pablo luego nos habla de la adoración de los santos. Somos los adoradores, no los adorados. Nosotros adoramos a Dios. Fíjense, por favor, que dice, sea la gloria por los siglos de los siglos. Esa maravillosa frase griega traducida es para siempre y para siempre. Y básicamente significa ciclos, ciclos, ciclos y ciclos y ciclos. Es algo interminable. Los santos adoran sin cesar, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Esa es la definición misma de nuestra existencia. ¿Recuerdan esta escritura en Filipenses 3:3, donde dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne? Porque nosotros somos la circuncisión, somos la verdadera circuncisión, es decir, tenemos la verdadera marca. ¿Cuál es esa marca? Que adoramos en espíritu y en verdad. Nos gloriamos en Cristo. Nosotros no confiamos en la carne. Eso es lo que es un cristiano. Un cristiano es alguien que adora en el poder del Espíritu, que da gloria a Cristo. No confía en su carne. Nosotros somos adoradores. Recordarás la historia allá en Juan 4, donde Jesús se pone a hablar con la mujer samaritana en el pozo. Y es una tremenda enseñanza acerca de esto. Dice el versículo 23 de Juan 4, mas la hora viene, le está hablando el Señor a esta mujer samaritana, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mira, adorar al Padre en espíritu es tener su espíritu dentro de ti, y en verdad es saber, conocer, entender la verdad de lo que es Él. Así es como debemos adorar. Es una maravillosa declaración. La salvación tiene que ver con el Padre que busca adoradores. Eres salvo para adorar. Fui salvo para adorar. Es el Padre el que busca ese tipo de adoradores. Dios es espíritu. Dice ahí en el versículo 24, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El objeto de la
redención es a ser adoradores. Y cuando adoramos, debemos adorar en verdad. Debemos adorar a Dios verdaderamente como Él es. Porque no puedes adorar al Dios verdadero a menos que sepas quién es. El libro de Oseas en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, versículo 6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo que está diciendo es que Dios se deleita en que conozcamos quién es Él, más que en los holocaustos. Dios no quiere sacrificios ignorantes, quiere adoración basada en el conocimiento de quién es Él. No puedes realmente adorar a Dios si no comprendes quién es Dios. Cuando pensamos en la idolatría, generalmente pensamos en alguien, en un pagano primitivo, en una choza de barro, inclinándose ante algún objeto en el suelo, o imaginamos algún templo pagano con ídolos elaborados y quemando incienso. Pero escucha esto, eso es crear un Dios falso y adorarlo. Es igualmente idolatría identificar al Dios verdadero, pero no entender la verdad acerca de Él. La idolatría va más allá de la idea de crear un Dios falso. La idolatría es tener pensamientos acerca de Dios que son falsos de Él, o tener pensamientos acerca de Dios que no son dignos de Él. Eso es igualmente idolatría. Y les digo que la blasfemia del santuario supera con creces la blasfemia de la calle. Porque en la calle podría hablarse de ignorancia, pero dentro de la iglesia no debe existir la ignorancia. No puedes adorar a menos que adores al Dios verdadero de la manera verdadera. La adoración es siempre una respuesta a la verdad y a la doctrina. Revisa el Nuevo Testamento. Vas a encontrar las doxologías y son arrebatos de alabanza en respuesta a la gran verdad acerca de Dios. La verdad que resuelve los problemas del corazón. La única manera de conocer a Dios y comprender todo lo que se revela acerca de Dios es tener el conocimiento de Dios. Ese es el objetivo principal de nuestra vida. Debe ser el objetivo principal de la iglesia. No se puede tener una teología centrada en el hombre y ser un verdadero adorador. Además, la alabanza doxológica no solo es la respuesta a la verdad acerca de Dios, sino a la verdad acerca de que Dios es el recurso de su pueblo, su generosidad, y eso también está en el corazón de Pablo. No solo está alabando a Dios porque Dios es un Dios que puede suplir todo, está alabando a Dios porque Dios es un Dios que ha suplido todo. No se trata solo de quién es Él y de lo que es capaz, sino de quién es Él y de lo que es capaz y de lo que ha hecho. Pero Pablo no se detiene ahí. Él dice, ahora a nuestro Dios y Padre. Y esa es una maravillosa adición, porque te voy a decir, y adicción también, hay un sentido en el que en todo el Nuevo Testamento Dios es llamado Padre, relacionado con ser el Padre del Señor Jesucristo. Con frecuencia los escritores del Nuevo Testamento hablan del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y eso tiene la intención de llevarnos a entender que Él y Dios son iguales. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, son iguales en esencia, llevados a la misma deidad, la misma vida en común. A diferencia de los paganos, no nos presentamos nosotros ante Él como temerosos, vergonzosos, amedrentados ante alguna deidad. Vamos a quien nos ama, porque es nuestro Padre. Vamos como niños. Eso es diferente a la adoración del mundo. Por cierto, es incluso diferente a la adoración del Antiguo Testamento, donde Dios no es identificado nunca como el Padre personal para un judío individual. Él es llamado el Padre en el Antiguo Testamento y es poco frecuente, pero solo en la medida de que Él engendró a la nación de Israel. Ahora de repente Dios es presentado como este Dios personal y es nuestro Dios, pero también es nuestro Padre. Filipenses 1:2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué gozo es darnos cuenta de que al Dios que adoramos no lo adoramos por miedo. Adoramos a alguien que está relacionado con nosotros de manera familiar, como nuestro Padre amoroso. Y debido a que lo que Pablo dijo a los Gálatas, lo podemos entender cuando él dice Abba Padre, que significa en nuestro léxico, en nuestro idioma actual, es algo así como referirse a nuestro Padre de una manera muy cariñosa, como papito, como Padre mío. Podemos ir sin temor a ese gran Dios. Ahora, ¿por qué se agrega eso?
Creo que porque contemplar a nuestro Dios en su magnitud, en su majestuosidad, nos perderíamos en ello. Nos alejaríamos, podríamos tender a concluir de que no debemos acercarnos a ese Dios tan majestuoso y infinitamente santo y maravilloso. Así que Pablo agrega la palabra Padre e inmediatamente cierra esa brecha entre el pecador y la santidad asombrosa de este Dios extraordinario. La santidad implica una adoración adecuada, una adoración respuesta a quién es Dios y lo que puede hacer y lo que ha hecho por nosotros, y nos identifica como sus hijos también cuando podemos llamarlo Padre. Debemos adorar al Dios verdadero según la verdad acerca de Él revelada en las Escrituras. Por lo tanto, es tan importante que el enfoque de la Iglesia debe ser hacia Dios, hacia Dios, hacia Dios, hacia Dios, siempre mirando a Dios, siempre mirando a Dios. Ahora podrías decir, ¿cómo entiendes mejor a Dios? ¿Cómo lo conoces mejor? Yo te respondo con otra pregunta. ¿Quién vino al mundo a revelarnos a Dios? Cristo. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Y así enseñaremos y predicaremos sobre el carácter de Dios, cuyo carácter es perfectamente santo, manifestado en Cristo. Y esa doxología que vemos aquí en el libro de Filipenses es lo que nos está enseñando Pablo, pero también agrega esta palabra, amén, que es un respaldo confesional, donde es una afirmación, subraya la verdad y dice que así sea. Eso es lo que significa amén, que así sea. Es la adoración de los santos. Recuerda, no somos adorados, somos los que adoramos. Esa es una forma de vida. Tercer punto acerca de los santos es la comunión de los santos. El versículo 21 dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Qué implica este saludo? Lo que Pablo nos muestra aquí es un afectuoso deseo por el bienestar espiritual de los santos. Incluyó a todos. ¿Por qué? Bueno, en el capítulo 2 dijo, teniendo la misma mente, amando a todos de la misma manera, estando unidos en espíritu, teniendo un propósito, no siendo orgullosos, sino humildes, considerándonos unos a los otros como más importantes que ustedes mismos, y no mirando por sus propias cosas, sino por las de los demás. Es decir, tener la mente de Cristo, la mente de humildad, eso es compañerismo. La comunión de los santos es que no estamos ninguno de nosotros por encima de otro. No estamos elevados sobre los otros. Un santo no es aquel que ha vivido una devoción insuperable en Cristo, en el sentido de que es mejor que cualquier otro. Un santo no es una superpersona. Todos somos santos y todos somos dignos de ser llamados santos. Ahora, cuando digo todos, estoy hablando acerca de los hijos de Dios. Y escucha, si somos dignos de ser llamados santos por Dios, entonces somos dignos del afecto y el amor de los demás. Y cualquier aislamiento o separación de otros santos es contraria a la intención del Espíritu de Dios, a menos que estemos siendo instruidos o siguiendo las instrucciones con respecto a evitar porque son pecadores. Esto es importante porque tenemos que tener comunión con los santos, pero también hay instrucciones con respecto a evitar algunas personas porque son pecadores. De hecho, incluso dice en alguna parte de la Escritura que ni a comer te sientes con ellos. Ahora, el mandato aquí en el versículo 21 está dirigido a los líderes de la iglesia que recibirán la carta. Y cuando dice saludad a todos los santos en Cristo Jesús, les está diciendo a los pastores, ancianos, diáconos, que vayan a saludar a la gente en su nombre de manera individual, asegurándoles su amor y su deseo por su bienestar espiritual. Así es con Cristo. Cristo tenía un corazón para el individuo. ¿Podría Cristo estar en medio de una multitud rodeado por la gente y sentir que alguien le tocó? No sé si recuerdas esa historia. Hay una historia donde él está caminando, la gente está alrededor de él, y una mujer se acerca a él por detrás y toca su manto, y Jesús dice, alguien me ha tocado. Incluso la Escritura dice que los apóstoles le dicen, pero ¿cómo dices que alguien te ha tocado si estás rodeado de gente? Pero a lo que me refiero es que así era Jesús.
siempre tuvo esa sensación de ser alcanzable, de ser tocable, de poder llegar a Él. Así debe ser en la iglesia. No debe haber una distinción de elevación o de alguien deteniéndote para llegar a hablar con alguien. No sé si sabes a lo que me refiero, ¿no? Cuando de repente quieres llegar a hablar con el pastor y de repente te detienen y te dicen, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? No, Jesús era alcanzable. Todos somos comúnmente santos. Ninguno de nosotros es superior o inferior a otro. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Se los he dicho muchas veces. Yo no soy mejor que ustedes. Yo tengo más responsabilidad que ustedes, pero somos iguales. Y así es lo que se refiere Pablo. Ahora, en la segunda oración del versículo 21, él dice, los hermanos que están conmigo los saludan. Ahora quiero que sepan que mientras estuve preso en Roma, por ese tiempo escribiendo esta carta, tenía gente formidable que venía a verlo. Y él los llama, los hermanos que están conmigo. Y él escribe en este saludo, ya para terminar la carta, y les dice, te envían el mismo deseo de bienestar espiritual y afecto, y ellos son los que están conmigo. Estos son sus compañeros de trabajo específicos. A diferencia de todos los demás que mencionan en el versículo 22, y haciendo un poco de trasfondo sobre esto, se descubrirá quiénes son, o por lo menos eso es lo que se cree, pero por lo menos podemos saber que en la carta, lo leímos hace un momento en el capítulo 1, versículo 1, luego en el capítulo 2, versículo 19, vemos que está Timoteo, es decir, cuando Pablo les dice, los saludan los hermanos que están conmigo, se refiere a un grupo concreto de personas, y una de esas personas es Timoteo, quien era su protegido, su hijo en la fe, un hombre muy talentoso, un hombre piadoso. Dicen los teólogos que más o menos era 30 años menor que Pablo, pero era un hombre singular y talentoso. También estaba Epafrodito, quien es este santo que ellos mismos, los filipenses, habían enviado a Pablo y que ahora será el que lleve la carta de regreso. Sabemos un poco sobre el carácter de este hombre porque se menciona al final del capítulo 2, era un cristiano devoto que estuvo a punto de morir por la obra en Cristo, arriesgando su propia vida para servir a Pablo. Entonces, vemos que está Timoteo, está Epafrodito, y el capítulo 1 y el versículo 14 también nos indica que estaban otros hermanos que predicaban con valentía la palabra de Dios sin miedo, por lo que había un grupo de otros predicadores ahí evangelizando. Además de esto, es muy probable que estuvieran ahí algunos otros, Tiquio, Aristarco, cristianos nobles y conocidos. Hay muchos que dirán que también Lucas estaba ahí, que Marcos pudo haber estado ahí. Y si comparamos todos los datos que tenemos, este es un dúo formidable, es decir, tener a dos de los que escribieron también los evangelios, Marcos y Lucas, dentro del grupo que están con Pablo, es algo formidable. Y algunos han sugerido que es muy probable que Onésimo estuviera ahí, ese esclavo fugitivo del que se topó con Pablo estando él en Roma y que se convirtió a Cristo y que regresó después a servir a Filemón. Lo estudiamos, a Onésimo lo estudiamos junto con Filemón en el libro de Filemón, que es una carta que se dice que es la carta del perdón, porque es un preso que se ha escapado, es un esclavo que se ha escapado de su amo, y Pablo escribe esta carta para Filemón y lo manda de regreso y le dice, si algo te debe, añádelo a mi cuenta, porque tú me debes más. Y bueno, eso tuvimos la oportunidad de estudiarlo, y aquí pudiera estar este hombre también. Y luego hay algunos hermanos sin nombre que están ahí, digo sin nombre porque no está el nombre plasmado como tal y no sabemos quién, pero pudieron haber estado muchos más. El punto que quiero que veas es muy interesante, que por muy arriba que estén en la escalera de la iglesia, es decir, estos caballeros solo se describen como hermanos, y nuevamente los sacamos de cualquier supuesto rango y volvemos a hablar sobre lo común de la santidad. Es decir, está Timoteo, pudo haber estado Lucas, pudo haber estado Marcos o el mismo Pablo, y todos son considerados y todos son puestos en un mismo estatus cuando se llaman santos. Los hermanos, los santos, los saludan. Timoteo pudo haber tenido un talento inusual y ciertamente lo tuvo. Epafrodito pudo haber sido un alma cristiana noble y ciertamente lo fue.
los predicadores que estaban ahí, habían indudablemente algunos hombres extremadamente dotados en el sentido de la palabra, del conocimiento, del amor, y todos son tratados o puestos en el mismo rango cuando se habla de los santos. Nadie discutiría sobre las calificaciones espirituales de Tiquio, de Aristarco, dado que habían pasado mucho tiempo con Pablo, y quién cuestionaría, como les dije, el carácter de Marcos y de Lucas. Pero a pesar de todo lo formidable que eran, solo es necesario asociarlos con un tipo de personas donde todos están reunidos en un solo término: hermanos. Verá, la comunión de los santos es un vínculo común sin estratos. No había ningún sacerdocio litúrgico. Esta es la identidad común. Los hermanos son santos y punto. Esto es un hecho formidable, porque en Cristo todos somos iguales. De hecho, Pablo, para identificarse, para poner las cosas en claro, dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles, y en otro lugar de la Escritura dice: yo soy el primero de los pecadores. Entonces, aquí no era de que se sentían muy, ¿no? Los que estaban ahí con Pablo, aunque pudieran sentirse, esto no los hace superiores en absoluto. Entonces, es parte de la comunión. Mateo 23, Jesús habla y dice que no debemos llamar a Padre a ningún hombre. No dejes que ningún hombre se haga pasar por superior a la hermandad. Ustedes son hermanos. Y luego, abriendo aún más la ventana al compañerismo, en el versículo 2 dice: todos los santos os saludan. Y me regreso a Filipenses. Y lo que quiero resaltar es que el mismo Jesús le dice a la gente que Él le está enseñando: no le llames Padre a ningún hombre. Todos son iguales. Y Pablo entonces le dice: todos los santos os saludan. O sea, no destaca a nadie, no le pone un título superior a nadie. Aquí todos somos igualitos. Y simplemente rodea con sus brazos a toda la iglesia romana, a toda la gente en Roma que era cristiana, y manda estos saludos a la iglesia de Filipenses. Recuerda que está despidiéndose. Y ese es el corazón del compañerismo cristiano. Todos somos santos, ninguno superior a otro, aunque con dones diferentes y en momentos de nuestra vida actuamos de manera diferente, pero somos hermanos. Hay una hermandad y una comunión, una comunidad. Somos el cuerpo de Cristo, y los miembros tal vez más pequeños son considerados en algún momento de menos importancia, pero Pablo les enseña a los corintios que no es que son menos importantes, quizá no se ven, quizá no destacan, a lo mejor son menos bellos en el cuerpo o no son tan vistos, ¿no? Pero pueden ser incluso hasta más importantes de los que reciben los elogios, ¿no? O sea, tú no puedes decirle a tu dedo chiquito de tu pie: no, tú no me sirves, ¿no? A ver, córtatelo, a ver cómo caminas, ¿no? No puedes decirle a, no sé, a tu páncreas que no se ve, o a tu vaso que no se ve, que no lo necesitas, ¿no? Es importante, es decir, no porque es pequeño deja de ser importante. Y entonces aquí encontramos la comunión de los santos como algo muy simple. Compartimos el amor común y el deseo del bienestar común. Porque cuando ves el cuerpo de Cristo y tú ves al cantante cristiano, no es solista, es miembro de un coro. El soldado cristiano no es una figura solitaria, es miembro de un ejército. El erudito cristiano no es un aprendiz con tutoría privada, es parte de una clase y una escuela. El hijo cristiano no es un niño solitario, es miembro de una familia. El corredor no es un jugador individual, es parte de un equipo. Y esa es la comunión. Los santos no son un grupo de personas que existen en aislamiento, son poseedores comunes de la vida cristiana de Dios que comparten su amor entre ellos. Entonces, la santidad se caracteriza por estar separada del pecado para Dios con propósitos santos a través de la fe en Cristo. La adoración de los santos es una alabanza hacia Dios en respuesta a la verdad y la bendición. Y la comunión de los santos es un cuidado mutuo, amoroso y no discriminatorio. Y así llegamos al cuarto y el último. El gozo de los santos. El versículo 22 dice: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Y creo que le encantaba decir esto. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar,
porque el gozo de los santos, déjame ponértelo de esta forma, para que podamos entenderlo de una manera muy simple. ¿Alguna vez has perdido algo y has pasado algún tiempo buscándolo? Cuando lo encuentras, ¿qué se siente? ¿Cómo te sientes al encontrarlo? Bueno, te voy a poner un ejemplo. En Lucas, capítulo 15, Jesús cuenta la historia de una mujer que pierde una moneda. Luego va a contar la historia de un hombre que tenía ovejas y una se perdió. Luego, cuando la encuentra, llama a sus amigos y dice, se regocijaron. Luego contó la historia de un hombre que perdió un hijo y que cuando ese hijo lo volvió a recuperar, llamó a sus amigos, tuvo un banquete y dice, se regocijaron. Y a través de este capítulo 15 de Lucas, la Escritura dice que cuando una alma se salva, hay gozo en el cielo. Y el gozo más grande es ver a alguien venir a Cristo. Y ahora Pablo sabe que este gozo lo traerá y eso es lo que le dice a los filipenses. Te saludan especialmente los de la casa de César. ¿Por qué? Porque en esa época Nerón era el César. Y todo el mundo sabe lo que pensaba Nerón sobre Cristo y los cristianos. Nerón se había imaginado a sí mismo como una deidad y exigió que la gente en el Imperio Romano lo adorara. Ahora, la casa de César no habría sido solo su propia familia. La casa de César es una palabra para indicar que todos los que estaban en su empleo directo, todos los que estaban cerca de él, son a los que se refiere Pablo como los de la casa de César. Si estudias la historia vas a descubrir que hay un grupo muy interesante porque vas a encontrar ahí cortesanos, príncipes, jueces, cocineros, catadores que probaban la comida para asegurarse que no lo fueran a envenenar, músicos, custodios, constructores, personas que atendían los establos, los soldados, etcétera, etcétera. Incluía personas que administraban los asuntos económicos y todas estas personas que en algún sentido eran parte del sistema directo habían sido, según nuestra definición, hoy trabajadores del gobierno. Un gran grupo de personas. Y creo que debido a que César y toda su empresa fueron la contraparte directa de Cristo, hubo un regocijo especial en el corazón de Pablo cuando alguien de la casa de César se convertía a Cristo. Cuando le dieron la espalda a la adoración del emperador y abrazaron al verdadero Cristo. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿A quiénes se refiere? ¿Quiénes son estos que se salvaron? Bueno, creo que básicamente hay dos grupos. En primer lugar, los que habían venido a Cristo en la casa de César desde que Pablo se convirtió en prisionero. Como Pablo era el instrumento de Dios, puedes estar seguro de que los soldados romanos que estaban encadenados a él escucharon el Evangelio. De hecho, si tienen alguna pregunta al respecto, te recuerdo que en el capítulo 1, versículo 13 de Filipenses, dice que desde su encarcelamiento, el Evangelio de Cristo se había hecho conocido en toda la guardia pretoriana y por todos los demás. ¿Qué significa esto? La guardia pretoriana son los soldados romanos que estuvieron cuidando a Pablo y son la guardia personal, es la guardia élite del César. Como estaban encadenados a Pablo, porque Pablo tenía a un guardia pretoriano encadenado a él 7/24, y hablamos de esto en su momento, iban cambiando por turnos, ellos estuvieron expuestos al Evangelio, porque una cosa es estar encadenado a Pablo para protegerlo, y otra cosa es tener a Pablo encadenado a ti. Y el resultado fue que la gente venía a Cristo en la guardia pretoriana. Así que algunos de los miembros de la casa de César, por los que puedes regocijarte, son soldados convertidos, y otros también escucharon la palabra, que fueron parte del servicio de César. Es decir, se cree que estos soldados encadenados a Pablo recibieron el Evangelio por parte de Pablo y que ellos le compartieron a otros, y así se fueron ganando personas para la causa de Cristo que pertenecían a la casa de César. Y el segundo grupo de personas eran cristianas antes del encarcelamiento de Pablo. El Evangelio ya había llegado a Roma y muchos habían llegado a conocer a Cristo. Un dato bien interesante de la historia es que dice que J.B. Lightfoot es un gran erudito del Nuevo Testamento. Estudiando todo tipo de listas que se han encontrado en excavaciones arqueológicas, ha tomado todos los nombres de todas esas listas que se han descubierto y repasado esos nombres
él puede encontrar que hay asombrosamente muchos paralelos en la lista de los trabajadores del gobierno con la lista de los nombres del capítulo 16 de Romanos. Y ahí elogia a muchas personas que lo ayudaron, Pablo. Muchos de estos nombres aparecen en la lista de la casa de César. Así que podemos asumir que ese Galileo crucificado ya había comenzado a gobernar espiritualmente a los gobiernos del mundo. ¿Cuál es el gozo de los santos? El gozo de los santos es ver a uno conquistado para Cristo. Por eso Pablo se regocija. Por eso Pablo está contento, está alegre. Y para ir terminando, y por último, quisiera no dejar afuera esta palabra tan hermosa que está en el versículo 23, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sea con todos vosotros. Amén. Hay algo que necesitamos desesperadamente. Es la gracia. La gracia es el favor inmerecido, o mejor dicho, el amor benéfico inmerecido de Dios hacia nosotros en Cristo que nos redimió. La gracia es el punto de partida de nuestra redención cuando Dios en Cristo perdona nuestros pecados. Si no es el fin de la gracia, porque no es el fin, es el comienzo de la gracia, porque todavía necesitamos gracia, tanto como entonces, es decir, actualmente necesitas la gracia de Dios, no porque la hayas recibido cuando te entregaste a Cristo, ya es suficiente en el sentido de que ya nunca más la vas a necesitar. No, sino que necesitas la gracia de Dios todos los días. Te voy a decir algo que a lo mejor te deje un poco en shock. No merecíamos ser salvos y no merecemos ser salvos. No somos dignos de la salvación ahora de que la tenemos, y entonces eres sostenido por la gracia tal como fuiste salvado por la gracia. Es la gracia por la que existe todo en nuestra vida. Nuestra vida está gobernada por la gracia, guiada por la gracia, guardados por la gracia, fortalecidos por la gracia, somos santificados por la gracia. Y si Dios solo nos diera ahora que somos cristianos lo que merecemos, todavía estaríamos condenados al infierno. Es la gracia constante del perdón de Dios para nuestra vida. Por eso es importante entenderlo. No es como que la recibiste en un principio y ya no la necesitas más. No. Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia del consuelo, la paz, el gozo, del denuedo, la revelación, la instrucción, dependemos de todo esto en todo tiempo. Y comienza el capítulo 1, versículo 2, deseándoles gracia, y termina deseándoles gracia, y entonces cierra el círculo. Pablo, para despedirse, habla de esto y dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, tu espíritu, tu persona, tu hombre interior, tu verdadero yo, que conozcas la plenitud de la gracia, esa gracia purificadora, embellecedora y que te santifica. Y una de las epístolas cada una de las epístolas que escribió Pablo termina de la misma manera. Cada una de ellas: Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. Cada una termina con el deseo de que la gracia de Cristo sea tuya. ¿Por qué? Porque cuando la carta termina, la vida continúa. Y la vida depende de la gracia. El amor benéfico, inmerecido de Dios hacia un pecador indigno. Y nunca dejas de ser lo que eres por la gracia de Dios. Pablo dice que mi anhelo por ti es que puedas experimentar la plenitud de esta gracia. Ese es el recurso de los santos. La gracia sin fin. Y finalmente terminamos con esto. Es la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué declaración? Es el tema de toda esta carta. El nombre de Cristo se menciona 40 veces en estos 4 capítulos, uno cada 2 versículos, es el corazón de todo, es el fundamento de todo. Pablo comienza describiéndose a sí mismo como un esclavo de Jesucristo, se dirige a los cristianos como santos en Jesucristo, se refiere a su encarcelamiento y dice que mis ataduras están en Jesucristo. Cuando habla de su vida dice que para mí vivir es Cristo. Cuando habla de la muerte dice para mí morir es Cristo.
Cuando exhorta a las personas a una conducta piadosa, les dice que deben ser como Cristo. Cuando pide actitudes adecuadas, dice tener la mente de Cristo. Cuando habla de elecciones, deseos, esperanza, dice que debes basarte en la confianza en Cristo. Cuando habla de gozo, es el gozo de Cristo. Cuando habla de fuerza, es la fuerza de Cristo. Cuando pide poder, conocimiento y comunión, es el conocimiento de Cristo. Cuando busca la esperanza y la gloria eterna, dice que está buscando a Cristo. Y cuando lo que necesitas es firmeza espiritual, estás en Cristo. Y cuando es suficiente lo que quieres, es en Cristo. Entonces es Cristo, 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 Cristo. Y luego dice, y saluden a todos los santos en Cristo, y recuerden que dependen de la gracia de Cristo. En pocas palabras, toda nuestra vida es Cristo, amados. Llamados por Cristo, salvados por Cristo, tener la mente de Cristo, servir de la manera en que Cristo sirvió para llegar a ser como Cristo. Ese es el mensaje. Ser como el amado Redentor. Somos santos, todavía no todo lo que deberíamos ser, pero nos movemos para llegar a ser como aquel que nos llamó santos. Doy tantas gracias a Dios por este tiempo en Filipenses, 45 mensajes, 10 meses y fracción en el libro de Filipenses. Qué bendición haber podido terminar un libro más de la Escritura. Vamos a orar y a dar gracias a nuestro Padre. Inclina su rostro. Señor, te damos muchas gracias por el tiempo en tu palabra. Te agradecemos infinitamente, Señor, que nos permites conocerte a través de ella. La riqueza de tu palabra trae a nuestra vida, Señor, la fortaleza, el conocimiento, la libertad, el ímpetu, la fe, tantas cosas. Gracias por enseñarnos, gracias por permitirnos la revelación de tu palabra, el poder abrir los ojos y entender lo que tienes de riquezas en tu palabra. Te pido que nos guíes, como siempre lo has hecho, a toda verdad, para que Cristo nuestro Señor y Salvador sea exaltado siempre en nuestras vidas. A ti sea para siempre y por siempre la gloria y el reconocimiento, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues damos gracias a Dios porque hemos llegado a la conclusión del libro de Filipenses. ¿Qué nos espera para la próxima semana? Bueno, pues la próxima semana Dios dirá. Estamos preparando algo para poder compartir con ustedes lo que sigue en nuestro caminar en las Escrituras. Deseo que tengan un excelente domingo, me da mucho gusto saludarle, estaremos en contacto. Si sabemos algo acerca de lo que está sucediendo en el regreso a la nueva normalidad, con mucho gusto yo se los haré saber para que todos estemos entendidos de qué vamos a hacer y cuándo nos vamos a reunir de nuevo. Espero verlos pronto y poder saludarles a todos y a cada uno de ustedes. Que Dios